Vivimos en una sociedad que glorifica la fragilidad, que premia la sumisión y que castiga a los que se atreven a desafiar el sistema. Nos han vendido la idea de que la empatía y la bondad incondicional son el camino a la plenitud, pero Nietzsche no pensaba así. Para él, la verdadera grandeza no venía de la compasión ni de la conformidad, sino de la voluntad, de poder, de la capacidad de un individuo para imponerse sobre el caos de la vida y esculpir su propio destino con mano firme. Y sin embargo, la mayoría de las personas están lejos de alcanzar esta fuerza mental, no porque no sean capaces, sino porque han sido entrenadas para no buscarla. Nos han enseñado a sentirnos culpables por querer más, por desear el control, por rechazar la mediocridad. Nos han programado para sentirnos débiles y depender de otros. Y aquí es donde entra Nietzsche, con su brutal filosofía que no solo destruye esta mentalidad, sino que la reemplaza por algo mucho más poderoso. Fuerza mental. Todos creen saber lo que significa. Algunos la confunden con resiliencia, otros con disciplina y los más ingenuos con optimismo. Pero para Nietzsche, la verdadera fortaleza mental no tenía nada que ver con soportar golpes en silencio ni con pensar positivo. La fuerza mental era el arma suprema de los que se atreven a vivir sin miedo. Nietzsche lo llamaba voluntad de poder. No era simplemente fuerza de voluntad ni determinación, era algo más grande. Una fuerza interna que impulsaba a los individuos a trascender, a evolucionar, a expandirse sin pedir permiso. No era una actitud pasiva ni un simple mecanismo de defensa. Era una declaración de guerra contra la mediocridad, contra la debilidad autoimpuesta, contra la sumisión voluntaria. Pero aquí viene el problema. La mayoría de las personas no tienen esta fuerza. No porque no puedan desarrollarla, sino porque no quieren pagar el precio. Nietzsche sabía que la sociedad entrena a la gente para ser dócil, para seguir normas sin cuestionarlas, para buscar validación externa en lugar de imponer su propia voluntad. Desde niños nos programan para obedecer, para conformarnos, para creer que ambicionar más es egoísta y que la autosuficiencia es peligrosa. Nos domestican hasta que olvidamos lo que realmente significa ser fuertes. El miedo es el peor enemigo de la voluntad de poder. Miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo a tomar el control de la propia vida. Y ese miedo es precisamente lo que mantiene a la mayoría encadenada a una existencia débil y predecible. Nietzsche lo veía claro. El ser humano promedio no es fuerte, porque prefiere la comodidad de la esclavitud mental antes que la incomodidad de la libertad absoluta. Prefiere ser guiado. Prefiere que alguien más tome las decisiones. Prefiere una vida segura antes que una vida plena. Pero aquí está la verdad brutal. Si no tienes voluntad de poder, si no tienes la fuerza para imponerte sobre tus propios miedos, entonces siempre serás un peón en el juego de otros. Serás manipulado, usado, descartado. Vivirás bajo las reglas de alguien más, pensando que tienes control cuando en realidad solo sigues el camino que otro trazó para ti. Y si esto te incomoda, bien. Nietzsche no escribió para hacer sentir bien a la gente. Escribió para los que tienen el coraje de despertar. Nietzsche no creía en la mediocridad. Para él la humanidad estaba dividida en dos tipos de personas: los que aceptan su destino sin cuestionarlo y los que lo moldean a su voluntad. Y aquí es donde entra su idea más revolucionaria: el Übermensch, el superhombre. El Übermensch no es un mutante con poderes sobrehumanos. Es aquel que ha roto con los valores impuestos, ha dejado atrás la mentalidad de esclavo y ha creado su propio sistema de creencias. No busca aprobación, no se limita por la moral de los débiles y no teme destruir lo que lo retiene. Para Nietzsche, la moral tradicional es un freno, una forma de domesticar a los fuertes para que no dominen a los débiles. Y si quieres trascender tus limitaciones, lo primero que debes hacer es deshacerte de esa moral impuesta. Pero aquí viene la parte más difícil. Ser un Übermensch no es solo pensar diferente, es actuar diferente. Significa soportar el peso de la responsabilidad total sobre tu vida. No hay excusas, no hay victimismo, no hay lugar para la queja. Si algo en tu vida no te gusta, lo cambias. Si no puedes cambiarlo, lo destruyes. Y si no puedes destruirlo, te destruyes a ti mismo en el intento y renaces más fuerte. El verdadero poder de la mentalidad del Übermensch está en su capacidad para adaptarse y evolucionar sin miedo. No se aferra al pasado, no llora por lo que perdió, no se paraliza por el fracaso.
Cada golpe lo hace más fuerte, cada caída lo convierte en una versión más imparable de sí mismo. Trascender tus limitaciones no es cuestión de motivación barata. Es una transformación brutal. Matar a tu viejo yo y construir uno nuevo. Uno que no dependa de las reglas impuestas, de los miedos aprendidos, de las opiniones de los demás. Porque en el momento en que logras eso, en el momento en que te conviertes en el arquitecto absoluto de tu destino, te elevas por encima de la masa. Y es ahí cuando dejas de ser uno más y empiezas a ser el que domina su propia existencia. Nietzsche no creía en la felicidad, no en la forma en que la mayoría la entiende, no en la idea de paz, conformidad o satisfacción eterna. Para él, la vida no se trataba de estar en calma, sino de luchar, conquistar y expandirse constantemente. Y el motor de todo eso es lo que él llamó la voluntad de poder. Olvídate de la moral impuesta, de los dogmas religiosos, de la idea de que naciste con un propósito dado por algo superior. Nada de eso existe. Lo único real es la lucha por el dominio, por la superación, por imponer tu voluntad sobre el mundo. Eso es lo que mueve todo, la naturaleza, la historia, la evolución. No hay igualdad, no hay destino, solo la fuerza de los que toman lo que quieren y la debilidad de los que esperan permiso. Pero aquí viene el problema. La mayoría ha sido programada para rechazar la voluntad de poder. Nos enseñan a conformarnos, a buscar seguridad en lugar de riesgo, a obedecer en lugar de desafiar. Nos han domesticado. Y lo peor es que han logrado convencernos de que eso es lo correcto, que desear más, exigir más, querer dominar es algo malo. Nos han vuelto dóciles. La voluntad de poder no es solo ambición o deseo de éxito. Es la capacidad de soportar el caos y convertirlo en crecimiento. Es no temer al conflicto, no huir del sufrimiento, no evitar la incomodidad. La verdadera fuerza mental no viene de la paz, sino de la guerra contigo mismo. Los débiles buscan comodidad, se aferran a creencias que los protejan, a sistemas que les digan qué hacer, a líderes que piensen por ellos. Los fuertes crean su propio camino, no piden permiso, no esperan validación, no se detienen por los obstáculos. Los destruyen o los usan como escalones. Si quieres verdadera fuerza mental, debes dejar de buscar seguridad y abrazar el caos. No huir del conflicto, sino dominarlo. No pedir respeto, sino imponerlo. No esperar que el mundo te dé lo que quieres, sino tomarlo con tus propias manos. Porque la voluntad de poder no es solo un concepto filosófico. Es la única diferencia real entre los que controlan el mundo y los que son controlados. Si realmente quieres una mente a prueba de todo, necesitas abandonar por completo la forma en que has sido programado. Nietzsche no creía en seguir reglas establecidas. No confiaba en sistemas que predican resignación o sumisión. Él creía en la transformación constante, en la guerra interna como un proceso necesario para la grandeza. Y si no estás dispuesto a destruir lo viejo en ti, nunca construirás algo poderoso. Lo primero que debes entender es que todo lo que consideras limitaciones son construcciones mentales. La moral, las creencias heredadas, el miedo al fracaso, la necesidad de aprobación, todo eso es una prisión. Una que tú mismo has reforzado con cada decisión cómoda, con cada vez que elegiste lo fácil en lugar de lo desafiante. El primer paso es abrazar el caos. Nietzsche decía que uno debe tener caos en sí mismo para dar a luz a una estrella danzante. ¿Qué significa esto? Que debes dejar de temer a la incertidumbre, al conflicto, al sufrimiento. En lugar de huir de ellos, úsalos. Cada crisis es una oportunidad para volverte más fuerte. Cada golpe es un recordatorio de que la vida no es un refugio seguro, sino un campo de batalla. Después, debes eliminar la necesidad de validación externa. La verdadera fortaleza mental viene de ser autosuficiente en tu pensamiento. Si vives para la aprobación de otros, nunca serás dueño de tu vida. Nietzsche despreciaba a los que buscaban aceptación antes que autenticidad. Si quieres poder real, tienes que estar dispuesto a ser odiado, incomprendido y criticado. Ahora, olvídate del concepto tradicional de felicidad. Nietzsche no veía la felicidad como un estado de placer constante, sino como un subproducto del desafío. No se trata de evitar el dolor, sino de encontrar propósito en la lucha. Cuanto más difícil sea el camino, más digno de ser recorrido. Cuanto más grande el obstáculo, más glorioso el crecimiento. Y lo más importante, conviértete en el arquitecto de tu propio destino. Nietzsche creía en la autosuperación radical.
No se trata de adaptarte al mundo, sino de reconstruirte a ti mismo desde cero, tantas veces como sea necesario. Si hoy eres débil, destruye esa versión de ti. Si hoy eres inseguro, entiérralo. Si hoy no eres el dueño de tu vida, conviértete en alguien que lo sea. La mentalidad inquebrantable no se hereda, no se enseña en escuelas, no se consigue con lecturas motivacionales. Se forja en la acción, en el conflicto, en la decisión consciente de volverte más fuerte cada día. La única pregunta es, ¿estás dispuesto a soportar la incomodidad de la transformación o seguirás buscando refugios que te mantengan débil? La mayoría de las personas jamás alcanzará la verdadera fuerza mental. No porque no puedan, sino porque no están dispuestas a pagar el precio. Es más fácil seguir en piloto automático, culpando al mundo, esperando que alguien más les diga qué hacer, buscando excusas para su mediocridad. Pero Nietzsche lo dejó claro. La grandeza solo pertenece a aquellos que se atreven a destruirse y reconstruirse sin miedo. A los que enfrentan su oscuridad sin apartar la mirada. A los que entienden que la vida no es justa, que el dolor es inevitable, que el control lo tiene quien está dispuesto a tomarlo sin pedir permiso. El problema es que la mayoría sigue esperando un momento perfecto que nunca llegará, esperando sentir seguridad antes de actuar, esperando validación antes de tomar decisiones. Y en esa espera, su vida se les escapa. No son dueños de su destino, son marionetas de sus propios miedos. La verdadera fuerza mental no está en sentirte bien todo el tiempo, ni en eliminar el sufrimiento. Está en abrazarlo, en transformar cada golpe en combustible, en usar cada fracaso como escalón, en volverte tan sólido que nada pueda quebrarte. El mundo pertenece a los que lo toman, no a los que lo esperan. Así que ahora tienes dos opciones: seguir siendo una pieza más del sistema, siguiendo reglas que no cuestionaste, temiendo el juicio de los demás, o despertar, tomar el control, hacerte responsable de cada decisión, mirarte al espejo sin excusas y preguntarte, ¿realmente estoy viviendo como alguien que merece el poder? ¿O solo estoy sobreviviendo? La mayoría evitará esta pregunta porque la respuesta es incómoda. ¿Tú también la evitarás? Si esto te removió algo que creías enterrado, no fue casualidad. Este video no era entretenimiento. Era un espejo, una grieta, un reflejo de algo que has intentado callar por mucho tiempo. Suscríbete si estás listo para romper tus máscaras, tus excusas, tus propios límites, y si aún sientes algo latiendo dentro, como una verdad incómoda que no puedes ignorar, mira el siguiente video. No va a ser más fácil, pero sí más honesto. Y si llegaste hasta acá, deja en los comentarios: algo en mí ya cambió. Así sabré que estás despierto y que ya no hay vuelta atrás.